Y este autor nos propone una pirámide de trabajo desde lo más sencillo a lo más complejo. Desde un trabajo de el control del sentido de posición articular, que nosotros vamos a hablar de la posición más estable en la muñeca, e iremos progresando a nivel isométrico, movilizaciones isotónicas y finalmente un trabajo inconsciente de estabilidad inconsciente de la muñeca. Para ello, como digo, nos llega este paciente y lo primero que hacemos es valorar el sentido de posición articular mediante el goniómetro. Sí es verdad que aparece una pequeña diferencia y a raíz de eso empezamos trabajando el nivel 1 que nos propone el autor, que es el nivel propioceptivo. En este nivel lo que vamos a hacer es que el paciente memorice y controle la posición de 20-25 grados de extensión de muñeca. Obviamente no es esa posición anatómica, pero nos dice la evidencia que es la posición con menor tensión ligamentaria y muscular y tendinosa de la mano, donde más cómoda la muñeca trabaja en el grip, en el agarre. Siempre nosotros en un grip vamos a necesitar un poquito de extensión de muñeca, y donde mejor ventaja mecánica va a tener la musculatura. Por tanto, nuestro punto inicial es que el paciente aprenda a controlar esa posición de forma consciente e inconsciente. Primero con ayuda de goniómetro y después a repetirla de forma inconsciente. ¿Vale? Es un requisito imprescindible para después nosotros evolucionar a otros puntos más avanzados en la muñeca. Si el paciente no controla esto, no podemos seguir avanzando, no vamos a poder favorecer la estabilidad que queremos. En algunos casos nosotros le podemos empezar a meter pequeñas resistencias, como puede utilizar un bolígrafo mientras estabiliza la posición. Podremos hacer algunas modificaciones en la posición del antebrazo. Podemos empezar a introducir ese plan de movimiento en Dart Throw Motion, muy leve y primero de forma pasiva, para que el paciente conciba que el movimiento no es puramente flexo-extensión, sino que va desde una desviación radial y extensión a una flexión y desviación cubital. Se le explica al paciente claramente y primero trabajaremos en planos de movimiento muy pequeños. Como hablamos anteriormente en la masterclass, no debemos pasar de esos 30 grados de extensión o de flexión y esos 10 grados de desviación radial o cubital. Esto será las primeras veces. Podremos también ayudarnos de vendajes para a nivel propioceptivo le facilite conocer esa posición, o si tiene una déficit de extensión, pues favorecer ese trabajo extensor en este paciente. Otra de las ideas que nosotros proponemos es este trabajo con Rehan mediante este ejercicio de pulsaciones sobre la pantalla táctil, ya que lo que vamos a favorecer en este ejercicio es que primero es un control consciente de la posición de la muñeca en 20 grados de extensión y le metemos un segundo ejercicio con la movilidad de los dedos. El paciente tiene como objetivo ir tocando los puntos que se pongan en azul en la pantalla y debe controlar la posición que le hemos indicado anteriormente. Podremos utilizar correcciones a nivel verbal, podemos utilizar vendajes, podemos utilizar lo que queráis para primero que el paciente interiorice ese control de la muñeca. En este caso veis en el vídeo un paciente en el que fue posterior a nivel de una lesión de ligamento escafo semilunar en la muñeca, pero una cirugía, por tanto es un caso diferente, pero simplemente para que veáis el concepto del ejercicio. Pulsaciones mientras mantiene la posición de extensión. Además, este tipo de ejercicio en pantalla táctil con Rehan nos permite una telemonitorización constante con el paciente, saber constantemente cómo está el paciente, cómo trabaja, y además evolucionar su dificultad conforme el paciente mejora su desempeño en el ejercicio. También podemos utilizar en algunos casos ejercicios de imaginería motora, si alguno trabaja en imaginería motora. Y como hemos dicho antes, ese plano de movimiento en Dart Throw Motion en pequeños grados de movimiento, y empezar a trabajar, como no, algunos de los músculos que ya hemos dicho antes que nos van a favorecer la estabilidad a nivel del espacio escafolunar, como es el movimiento la promoción del trabajo del abductor pollicis longus, del trabajo del abductor largo del pulgar. Aquí tenéis un ejemplo de cómo podemos favorecer ese trabajo manteniendo la movilidad completamente estable de la muñeca en 20 grados de extensión. Todo esto para empezar a preparar el siguiente punto,